This meeting is being recorded. Bueno, continuamos con la segunda parte, no lo habíamos planificado, pero la verdad que está tan interesante y bueno, y aprovechar los conocimientos de Rocío, que a pesar de que ella dice que no es especialista, conoce un montón de todo esto y además es una luchadora ahí en su provincia por los derechos de la naturaleza. Así que Ay, bueno. no aclaré eso, me doy cuenta. No Claro, me aclaraste. parece interesante aclarar siempre, siempre me gusta esto. Sobre todo aclarar desde dónde uno habla. Así que no para sacar chapas, sino porque la verdad que no existe la objetividad en esto. Y lo que más me interesa de todo es poder dejar en claro desde dónde uno habla. Yo hablo como abogada litigante, hago investigación, pero la verdad es que me dedico a litigar y bueno, asesorar también sobre derecho ambiental y desde ese lugar hablo siempre. Ahí si querés compartir, siempre una gran luchadora y hemos compartido muchas charlas y yo aprendo muchísimo con ella, así que dije, tiene que venir y estás invitada, por supuesto, el próximo cuatrimestre a hacerlo presencial, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias, me encantaría. Bueno, estábamos entonces en el artículo 41. Además del artículo 41, en la reforma del 94 se incorpora también el artículo 43, porque bueno, así como se reconoce el derecho al ambiente, también se reconoce, se constitucionaliza una vía para hacer valer ese derecho al ambiente, no solamente el derecho al ambiente, sino derechos de incidencia colectiva en general, y bueno, esto no... Yo hablaba recién con Fernando que es difícil, digamos, abordar toda la cuestión procesal, me parece que merecería una clase específica de procesal, de procesos colectivos, pero bueno, sí es interesante cómo ya está desde el 94 en la Constitución Nacional la idea de que no hay solamente derechos individuales, sino que hay derechos de incidencia colectiva también. Y eso también da una pauta de cuál es la perspectiva, el punto de vista. Así que bueno, no vamos a adentrarnos mucho en esto. También hay otros artículos que se incorporan con la reforma del 94 y que están vinculados con lo ambiental, y yo puse acá porque es algo que nos olvidamos muchísimo, pero desde que empecé a trabajar y que nos llegaron casos de comunidades indígenas, vimos que había una vinculación, pero directa con todo lo ambiental. Y la verdad es que nos olvidamos bastante de este tema, parecería un tema aparte, pero no lo es. Entonces, bueno, acá tenemos el artículo 75, inciso 17, que lo pone como una facultad del Congreso, pero en fin, lo que está haciendo es reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y en ese marco también reconocer su derecho a la gestión referida, ven como dice acá, a los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten y que estén en relación a su territorio. Y esto es importante porque no se suele hablar de esto, porque hablamos de competencias y facultades de la nación, de la provincia y de los municipios, pero si bien no son una entidad de gobierno, eso está clarísimo, pero sí son una entidades y organismos que tienen derecho a participar en la gestión de su territorio y de sus bienes. Yo creo que las comunidades indígenas no estarían muy de acuerdo en llamarlos recursos naturales, sino más bien bienes naturales. Y bueno, y esto es importante no olvidarse nunca de esto, porque además solemos creer que no hay comunidades indígenas o pueblos indígenas en el territorio en que habitamos, quienes no somos de pueblos indígenas, y nos encontramos con muchas sorpresas. Así que está bueno siempre tenerlo presente, no importa desde dónde uno después vaya a ejercer el derecho. Creo, doctora, no sé, usted dígame, también tenemos de la OIT, hay una, ¿no?, que le da participación, podemos nombrar Sí. no recuerdo ahora, no sé si era Es el convenio 169 de la OIT, que reconoce justamente el derecho no solamente, digamos, a la existencia, a la preexistencia de los pueblos indígenas y tribales, sino también el derecho a la consulta libre, previa e informada, que se debe dar en cada proyecto, en cada actividad que vaya a implementarse, que se proyecte sobre el territorio donde habiten pueblos indígenas, o que sea territorio de la comunidad indígena.
Y además, algo interesante del convenio de la OIT es que como reconoce la preexistencia de estos pueblos, todo el trámite, digamos, de personería jurídica, que para una asociación civil, para una fundación, sería obligatorio para que exista, bueno, para el caso de pueblos indígenas no, digamos, son preexistentes al Estado, entonces, bueno, podrán hacer el trámite de reconocimiento y obtención de su personería, pero eso no puede ser, no debería ser un obstáculo para reconocerles existencia y para reconocerles derechos y vías de acceso a la justicia. Lamentablemente, esto, al menos lo que sucede en Córdoba, y no tengo dudas que en otras provincias también, bueno, esto no se cumple, muchos jueces lo desconocen, y por eso yo, así sea una clase de derecho ambiental básica, me interesa poder decirlo y que lo sepan desde ya y no se lo olviden. Bueno, sigamos. ¿Qué había antes del 94, antes de la reforma del 94? Bueno, antes de la reforma del 94, lo principal que teníamos en materia ambiental era el artículo 124, que nos sigue diciendo que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, lo único que la nación regulaba era aquello que exclusivamente tuviera un interés nacional. Pero de lo contrario, o por ser estratégico para la nación o por alguna otra causa. Pero de lo contrario, todo lo que tiene que ver con recursos naturales corresponde a la gestión de las provincias y por lo tanto la regulación de las provincias. Entonces, antes de la reforma del 94, lo que teníamos en muchos casos, o al menos en algunos casos, eran constituciones provinciales que incorporaban no es que no existía el derecho al ambiente antes de la reforma del 94 en Argentina. Sí existían los derechos ambientales, por supuesto que han ido avanzando, pero existían sobre todo en las legislaciones provinciales, ya sea en la Constitución o ya sea en otras leyes, pero bueno, esto estaba regulado, no es que no existía. Lo que sucede con la reforma del 94 es que empieza a darse una unificación o un intento, digamos, de darle una unificación al derecho ambiental, y esto, como les vengo diciendo, muy impulsado desde el ámbito internacional. Entonces, bueno, en la reforma del 94 se incorpora el artículo 41, y por eso es que acá en esta parte, en esa tercera parte que veíamos, nos habla de que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que la normativa nacional altere la jurisdicción local. ¿Qué implica esto? Bueno, acá abajo les puse paréntesis, acá abajo les puse esto que les venía diciendo de la gestión en territorios comunitarios de los pueblos indígenas, porque no es un nivel de gobierno, no pueden dictar leyes ni ordenanzas, pero sí incidir en su territorio es un actor que hay que tener en cuenta y que tanto provincia como nación, como municipio, como sector privado se lo olvidan, así que lo pongo ahí, lo reitero. Pero bueno, vamos a lo que son las competencias. ¿Cómo queda reorganizado el sistema de competencias a partir del artículo 41? Realmente esto es un dolor de cabeza para quienes se formaron con el derecho clásico, que no tenía incorporado el derecho ambiental, y lo cierto, y esto por eso me gusta que haya aclarado que hablo desde mi rol de litigadora. Esto lamentablemente se ve muchísimo en los municipios, se ve muchísimo en la provincia, la verdad que en los municipios es donde más se ve, toparse con esta idea de que, bueno, las provincias, digamos, pueden regular, digamos, todo lo que son los recursos naturales y que lo pueden regular como quieran y que no tienen ningún límite en eso. Los municipios desconociendo también sus propias facultades, que se las otorga el mismo artículo, está dentro del artículo 41 también, reconocidos a los municipios. Esto ha sido también materia de interpretación por la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, en fin, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener diferentes planos. Vamos a tener a nación, a provincia, al municipio. La nación, donde vamos a tener la Constitución Nacional, los tratados internacionales, leyes, decretos y resoluciones.
Y en materia de leyes ambientales, las leyes de presupuestos mínimos, que son obligatorias, eso ya lo vamos a ver a continuación, la provincia también con la constitución provincial, con leyes, decretos, resoluciones, los municipios también con carta orgánica, en su caso, bueno, sé que en Buenos Aires es levemente diferente, tenemos también, cuando hablo de, voy a hacer esta aclaración, cuando hablo de provincia, incluyo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el mismo régimen que una provincia, está reconocida como una provincia más, pero bueno, tienen también todo el régimen de partidos en Buenos Aires, pero acá también tenemos ordenanzas y decretos. ¿Por qué es importante ver esto? Y por qué yo lo pongo con círculos concéntricos y no son específicamente concéntricos, pero bueno, no importa, con círculos que se incluyen entre sí, y no lo pongo como una pirámide, porque la verdad, al ponerlo como una pirámide no da cuenta de que cuando uno tiene que pensar en qué derecho aplica en una porción de territorio, no va a pensar de manera excluyente. Acá hay que pensar de manera integral y por eso es tan complejo el derecho ambiental. Y por eso es tan amplio también y hay que conocer un montón y todo el tiempo hay que estar estudiando y nunca dejar de estudiar. Cuando uno va a ver en una porción de territorio qué derecho aplica, tiene que partir desde el ámbito nacional, desde el orden nacional, y el del bloque de constitucionalidad, donde incluimos también a los tratados internacionales que están ratificados por Argentina y que tienen aplicación en Argentina, pasando por la normativa provincial y pasando también por la normativa municipal en caso de que aplique o que exista. Y todo eso de manera integral hay que integrarlo realmente, porque puede haber cuestiones contradictorias con diferentes visiones, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de integrar y compatibilizar todo eso, y todo eso aplicarlo en esa porcioncita de territorio que estamos queriendo analizar o aplicarle o ver qué problemática hay ahí, cómo la solucionamos, cómo la abordamos. Por eso es tan complejo. Pero bueno, a ver, en normativas en cada nivel de gobierno. Como les decía recién, en el ámbito nacional acá también tenemos de las distintas funciones, ¿no? La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. En cuanto a función legislativa, como les decía, Constitución Nacional y tratados internacionales, todo eso conformando un bloque de constitucionalidad, Constitución de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carta Orgánica Municipal, las leyes de presupuestos mínimos, las leyes especiales, los códigos de fondo, en los aspectos que son aplicables a materia ambiental, el Código Penal, el Código Civil y Comercial, que ya vamos a ver cómo eso ha ido variando y ahora tiene realmente mucha importancia. En el ámbito provincial, las leyes provinciales ambientales, las que son generales, en el caso en el que existan, de recursos naturales o de temáticas particulares de agua, de bosques, de contaminación del aire, de suelos, urbanísticas, hay de un montón de temáticas, como les decía, lo ambiental es transversal, así que hay muchísimas temáticas. También hay leyes que son de adhesión a leyes nacionales, ahora les voy a hablar un poquito más sobre eso. En el ámbito municipal tenemos ordenanzas municipales ambientales, tenemos también generales, tenemos también ordenanzas temáticas, en las distintas temáticas. Tenemos, bueno, después la función ejecutiva, decretos, resoluciones, diferentes disposiciones de las áreas, de cada área de gobierno. Y la función judicial, que también es súper importante, y más en materia ambiental. Yo creo que si uno quiere conocer el derecho ambiental, no le alcanza con estudiar la normativa, y tiene que ir a los fallos de los diferentes tribunales y sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que además tiene muchísimo activismo en materia ambiental y posturas muy tomadas, digamos, con respecto al ambiental, y muy interesantes también, porque van haciendo una interpretación dinámica de toda la normativa, tanto de la Constitución Nacional como de la normativa inferior. Y de esa manera van incorporando también desde el ámbito internacional, nunca nos olvidemos que hay un ámbito internacional que está ahí influyendo constantemente, desde el ámbito internacional o desde el regional. Bueno, a veces cuando esa modificación no se da en términos legislativos, la interpretación dinámica y contextual la hace la función judicial. Y eso es muy interesante también porque termina incorporando principios nuevos, termina incorporando acciones nuevas, es realmente relevante. Bueno, en el ámbito nacional, ¿qué clases de normativas tenemos ambientales? Tenemos leyes de presupuestos mínimos,
que son obligatorias y operativas en todo el territorio, en todas las provincias. No hace falta que las provincias adhieran, son obligatorias para todas y cada una de las provincias de los municipios, digamos, para todo el mundo es obligatoria. Yo lo remarco esto porque realmente me encuentro al día de hoy, 2022, con, digo, ya cuántos años han pasado, la reforma del 94, y me encuentro con posturas dentro de los municipios, dentro de las provincias, que primero que veo ordenanzas por ahí que dicen, bueno, o leyes provinciales que dicen, se adhiere a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, y como no, que no hace falta adherir para nada, digamos, de que la ley es sancionada, promulgada, listo, entra en vigencia, ya es obligatoria, e incumplirla genera incumplimiento de deberes de funcionario público, que es un delito penal. Entonces, es importante saber esto, las leyes de presupuestos mínimos no son programáticas, son plenamente operativas, esto ya lo ha dicho la Corte Suprema, no hay ninguna duda en cuanto a esto, son plenamente operativas y aplicables. Eso sin perjuicio de que sean las provincias, es decir, a ver, ¿qué hace la Nación? La Nación trata de unificar a través de las leyes de presupuestos mínimos, ya sea la general o de diferentes temáticas, unificar un piso mínimo que tiene que ser cumplido y respetado porque le interesa para toda la nación. Y después son las provincias las que pueden o no complementar esas leyes. En algunos casos el puede es más un debe, como en el caso de bosques, por ejemplo, donde la verdad que hace falta que la misma ley de presupuesto mínimo de bosques genera obligaciones para que las provincias tengan que complementar de manera obligatoria, e incluso actualizar, y le da plazos para eso y demás, porque necesita la actividad, la nación necesita la actividad de las provincias para definir en el mapa, bueno, a ver, para dar un ejemplo. La ley de bosques nacional, la de presupuestos mínimos, dice que define para toda la nación que hay 3 categorías, rojo, amarillo y verde, y define qué se puede hacer en cada categoría. Y establece la obligación para las provincias de tomar todo el mapa provincial de cada una de las provincias y determinar dónde se dan las condiciones que la ley nacional dice que se tienen que dar para que una zona sea roja, para que una zona sea amarilla o para que una zona sea verde. Y en función de eso, son las provincias las que gestionan las diferentes autorizaciones y permisos para cada una de las zonas que debieran ser compatibles, perfectamente compatibles con lo que la ley de presupuestos mínimos nacional dice que se puede o que no se puede hacer. Lamentablemente esto no sucede así, esto genera muchísimos problemas, muchísima conflictividad ambiental y muchísimos juicios también. Y bueno, y muchas inseguridades jurídicas porque se ponen en juego la constitucionalidad de las leyes provinciales y demás porque no respetan, van más allá de lo que establecen las leyes de presupuestos mínimos. Es interesante, perdón que te interrumpa, porque nosotros siempre vemos y abordamos en derecho constitucional, de hecho la primera clase, supremacía, control de constitucionalidad, y acá vemos cómo se puede dar, en un caso práctico, leyes provinciales que violen, por ejemplo, las leyes de presupuestos mínimos, no pudiéndose escudar las provincias en esto del 124, ¿no? Entonces acá vamos a ir viendo un poco cómo, y también aprender un poco, nuestra tarea también es transmitir dónde buscar. Ya sabemos que en materia ambiental no nos alcanza con el 41, nos hizo un recuento ahí de algunos tratados, instrumentos internacionales, donde ya sabemos que tenemos que tener en cuenta la relación con el 43, también con el 42, y bueno, ir también a las leyes de presupuestos mínimos y a las leyes que ahora vas a mencionar, supongo que también el Código Civil y Comercial, y te quería recordar que no te olvides de un marco de la Convención Americana y la opinión consultiva. Pero, perdón la interrupción, pero quería hacer como esta síntesis. Sí, gracias, pero por supuesto, cualquier aporte viene súper bien. Sí, bueno, acá esto que yo les remarcaba del artículo 41, ¿no? Que dice muy claro, sin alterar las jurisdicciones locales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que las provincias siguen teniendo las facultades y las competencias para gestionar su territorio, el territorio provincial, y por lo tanto
son las que van a estar analizando cada proyecto que se presente, cada intervención. Bueno, sí, van a ser las provincias efectivamente. Y tienen también la facultad, no es que no pueden dictar más normas ambientales y una ley de presupuestos mínimos ha tratado una temática. Lo que no pueden hacer es establecer criterios menos restrictivos que los criterios que se han dispuesto en las leyes de presupuestos mínimos. Lo que no pueden hacer es desconocerla. Lo que tienen que hacer obligatoriamente es actualizar su ordenamiento jurídico provincial para que esté a la altura de lo que establecen las leyes de presupuestos mínimos. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente dice que los proyectos que puedan generar afectación al ambiente deben llevar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y deben llevar una instancia de participación ciudadana. Bueno, las provincias, si no lo tenían a eso de antes, van a tener que modificar su legislación, porque de lo contrario, su legislación va a pasar a ser inconstitucional y va a ser así declarada eventualmente en algún juicio. Entonces van a tener que hacer eso. Pero después, ¿de qué manera? A ver, después, si yo tengo un proyecto, por más que la Ley General de Ambiente diga que hace falta una evaluación de impacto ambiental, si yo tengo un proyecto que lo quiero implementar en un ámbito que es parte del territorio provincial y no es jurisdicción nacional, no voy a ir al Ministerio de Ambiente de la Nación. Voy a ir al área competente ambiental provincial. Y ahí voy a hacer todo el trámite. Y bueno, si después una organización ve que ese trámite se ha autorizado y demás, sin tener en cuenta los criterios de leyes de presupuestos mínimos, bueno, para eso existe el artículo 43, la acción de amparo y las vías para garantizar y defender los derechos ambientales. Así que bueno, así funcionan las leyes de presupuestos mínimos. Sin embargo, hay muchas discusiones respecto a qué implican, qué son, cuáles son los límites, qué puede, qué no puede hacer la nación. Las provincias son muy celosas de sus competencias y de sus facultades, y eso ha generado muchas discusiones, tanto a nivel de doctrina como de jurisprudencia. Yo por eso también le decía a Fer que no me gusta hablar de una definición de presupuesto mínimo, porque la verdad es que cada ley que ha sido sancionada contiene una noción de presupuesto mínimo diferente, y hay muchas definiciones de presupuesto mínimo y nadie se pone de acuerdo en esto. Así que lo interesante, de vuelta, vuelvo siempre a lo mismo, es ver de dónde surge, qué implica, qué efectos genera, a qué intereses apunta. Eso es siempre lo interesante, más allá de definir algo. Bueno, luego tenemos las leyes especiales, que las leyes especiales siguen existiendo y se siguen sancionando también. Muchas existían también antes de la reforma del 94 y era la forma que tenía la nación cuando quería unificar ciertos criterios, por ejemplo, en materia de fauna y demás, de fauna silvestre o de caza y de exportación y demás. Cuando quería unificar algo, bueno, generaba una ley nacional que solo va a ser obligatoria para las provincias en tanto en cuanto las provincias dicten una ley que adhiera a esa ley nacional. Y ahí sí se requiere adhesión. Y si no hay adhesión, no es aplicable. Pero solo en cuanto a las leyes especiales. No en cuanto a las, no funcionan igual que las leyes de presupuestos mínimos. Y también tenemos los códigos de fondo y otras normas, pero sobre todo me interesa centrarme en los códigos de fondo porque tenemos tanto al Código Penal y a las leyes especiales que incorporan delitos penales, por ejemplo, y que es una ley especial y que además incorpora un artículo sobre delitos penal, es la Ley de Residuos Peligrosos, que la mayoría, si no todas, las provincias han adherido, así que sigue teniendo plena aplicabilidad. Bueno, acá tenemos los códigos de fondo, sobre todo ahora con el ya no tan nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero imagínense que para muchos abogados que se han formado con el Código de Vélez sigue siendo el nuevo Código Civil. Bueno, ¿y por qué importante? Ya lo vamos a ver más adelante, pero porque el Código Civil y Comercial incorpora de manera definitiva a los derechos de incidencia colectiva y al derecho ambiental. Los autores hablan de una constitucionalización del derecho privado y es muy interesante también lo que se da a partir de ahí. Perdón ¿Sí? Perdón la interrupción, dos cositas, nos quedan 15 minutos y
Esto es muy importante porque lo tratamos en clase. El artículo 1 y 2, en cuanto al código de fuente, lo que es el constitucionalismo o el neoconstitucionalismo que tiene que ver con este diálogo de fuentes. Si querés brevemente hablar un poquito también de eso, de cómo atraviesa todo eso, también te escuchamos. Bueno, ahora que tratamos, ahí que vamos al Código Civil, ahí hablo 2 palabritas sobre eso. Pero bueno, vamos al régimen de presupuestos mínimos, muy rápido. Tenemos una ley general, que no es sobre una temática en particular, sino que habla sobre intervenciones que van a afectar el ambiente en general, la 25675. Yo les puse los años ahí porque me parece súper interesante ver los años. Lo primero que me parece interesante es que el artículo 41 es del 94, y hubo tanta discusión y fue tanto el escándalo por los presupuestos mínimos y que no se sabía qué era y que las provincias y todo su celo, que recién del 94 y recién en el 2002 logró salir la primera ley de presupuestos mínimos, imagínense el problema que ha habido con esto. Y luego tenemos a diferentes leyes de presupuestos mínimos que han ido surgiendo sobre temáticas, diferentes temáticas, se las puse ahí para quien le interese entrar a ver cada una, genera un régimen y hay muchísimo para hablar de cada una. Que me interesa remarcarles esto también, sobre todo porque en Wikipedia está mal. En Wikipedia incluye a la ley de educación ambiental como una ley de presupuesto mínimo y la verdad es que no lo es. O sea, no lo es, sobre todo porque, a ver, no lo es, primero porque no dice que sea de presupuesto mínimo, pero no todas las leyes de presupuestos mínimos dice que sean de presupuestos mínimos, así que es interesante también, pero la ley de educación ambiental expresamente dice que las provincias pueden adherir, entonces claramente no es una normativa de presupuestos mínimos, no lo es, no lo quiere ser, no quiso meterse ahí, esa es la verdad. ¿Podría haberlo hecho? Yo pienso que sí. La cuestión de educación es también una materia en la que tiene mucho celo las provincias, pero bueno, no quisieron meterse ahí y la sacaron como una ley especial que requiere adhesión. En fin. Así que bueno, solo esa aclaración para que no se confundan con Internet. Después, bueno, hay leyes especiales, ahí les nombraba algunas. Normas, hay otras normas generales, también yo les decía recién el Código Civil y Comercial y el Código Penal, pero también, por ejemplo, la ley 27566, que es la que recepta el acuerdo de Escazú, por el cual es plenamente obligatorio, por el que se recepta el principio de no regresividad ambiental, acceso a la información, a la participación que ya lo teníamos, pero que igual profundice en eso. Bueno, nada, se podría hablar con el clase entera de acuerdo de Escazú también. Cuestión interesante de acuerdo de Escazú, que lo digo acá para no olvidarme después, y que se vincula con la opinión consultiva. Tanto el acuerdo de Escazú como a partir de la opinión consultiva de la 23 del 2017, está clarísimo que el derecho al ambiente es un derecho humano. Bueno, ahí se hace toda una interpretación de cómo no está, esto creo que ya lo han visto, ¿no? Ya han visto cómo es que se interpreta al derecho ambiental primero como un derecho autónomo y en segundo lugar como un derecho humano, por más que no esté expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso, perdón, pero después, te interrumpo un cachito, esto es importante, a veces también hacemos hincapié en los trabajos de esta relación de cómo la opinión consultiva 2317, que recomiendo la lectura y recomiendo específicamente el Considerando 62, porque da esta perspectiva de el derecho de la naturaleza como un derecho autónomo, cómo se empieza a construir ya en nuestra región esta otra visión que era la que comenzó la doctora a explicar en el comienzo. Quería recalcar eso para leer un poco y ver esa visión, además de que hace el esfuerzo, porque la Convención Americana no reconoce el derecho al ambiente, entonces a través de esta opinión consultiva, interpretando el artículo 26, lo incorpora. Digo, para saber el día de mañana, quienes sean futuros ambientalistas, a dónde tenemos que ir a buscar, ¿no? Perdón, la interrupción. No, y eso es súper interesante porque el momento de litigar no es lo mismo litigar teniendo un carácter de derecho humano que no teniéndolo, o sea, realmente, y en términos de acceso a la justicia. Les falta todavía a los jueces enterarse de esto, porque no se han enterado muchos. Pero además, hablando además de regionalismo, me parece súper interesante todo lo que sucede en América Latina,
El acuerdo de Escazú, que está ratificado, incorporado por ley, o sea, tiene plena aplicabilidad en Argentina, reconoce expresamente al derecho al ambiente como un derecho humano. Entonces, no hay duda ya de esto en Argentina, no podemos discutir demasiado sobre esto. Ahí Pero bueno, sí, nos recuerdan que nos quedan los últimos 10 minutitos para aprovechar que... Perfecto, esto es lo último. Lo último tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora esto también surge, por eso yo hablaba de la función judicial y lo puse también como una fuente, porque esto ya venía sucediendo en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y lo que se hace en el Código Civil y Comercial es cristalizar esa jurisprudencia y darle un carácter legislativo, digamos, lo cual es importante, ¿no? Porque tiene otro peso, porque es como corresponde, digamos, que exista el derecho aplicable. Pero bueno, tenemos el artículo 14 que nos habla de derechos individuales y de derechos de incidencia colectiva. En este punto, el anteproyecto fue, tal como lo habían previsto, hablaba también de derechos individuales homogéneos, que es la categoría esta que es receptada en ALABI, y esto fue recortado en el Congreso, así que bueno, no quedó, pero en fin, perfectamente a través de ALABI uno podría interpretar que dentro de los derechos de incidencia colectiva están incorporados también los derechos individuales homogéneos. Y acá nos da una pauta más de interpretación y de interpretación frente a conflictos de derechos. Cuando hay conflictos de derechos, acá si hay un derecho de incidencia colectiva, en general o específicamente, expresamente habla del ambiente, va a primar eso, porque acá tenemos esta visión que les decía del antropocentrismo atenuado, o en algunos casos también de ecocentrismo desde las visiones de la Corte, que habla del giro ecocéntrico. Y bueno, acá tenemos un interés que excede a las personas consideradas individualmente y que tiene que ver con la comunidad en general y que tiene que ver con el valor del ambiente en sí mismo también. No está tanto acá, pero sí más en las interpretaciones de la Corte, esta idea del valor del ambiente en sí mismo. Y es por eso que el artículo 240, cuando habla de los bienes, habla de que hay un límite al ejercicio de los derechos individuales, y esto es súper interesante porque las posturas antropocentristas fuertes y las posturas de que las primeras del constitucionalismo liberal no han dejado de existir, y todavía hay muchas personas, más de las que me gustaría, que piensan que el derecho de propiedad les da derecho a hacer lo que quieran con su propiedad, que nadie les puede poner límites, y bueno, acá no tenemos ningún derecho absoluto, y queda claro que el derecho individual en relación al ambiente muchísimo menos es absoluto, y esto sin duda es que genera un límite, bueno, que genera muchos conflictos, pero que también da pautas de cómo abordar y resolver esos conflictos. Acá se vuelve también a hacer referencia al derecho administrativo, nacional y local, y a que no haya pugnas, digamos, entre el Código Civil y las reglamentaciones nacionales o provinciales. En el artículo 241 se vuelve a hacer referencia también a los presupuestos mínimos ambientales, y bueno, no voy a tener tiempo de hablarlo, pero esto también genera un esquema, digamos, piramidal en cuanto a las fuentes, en donde vamos a tener la Constitución Nacional, donde vamos a tener a las leyes de presupuestos mínimos, donde vamos a tener al Código Civil y Comercial, y ahí hay discusiones, hay algunos autores que consideran que los presupuestos mínimos están por encima del Código Civil, hay otros que consideran que no, y hay discusiones sobre eso. Habrá que ver en el caso en donde eso se resuelva jurisprudencialmente, en el caso en que pueda haber conflictos. Siempre hay que tender a interpretarlos y aplicarlos de manera integrada y de manera en que sean compatibles. Pero bueno, no son estos los únicos artículos que están en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto a ambiente. También hay una parte que habla de las acciones preventivas y que incorpora normas procesales para los procesos colectivos. Como les decía, eso merecería una clase aparte, pero es súper interesante también el artículo 1711 y los siguientes. Pero bueno, acá ven que hay una visión del ambiente que se va modificando. Cuando acá habla del funcionamiento, que no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, y habla de ecosistemas, y habla de biodiversidad, y habla de valores, y habla de paisaje,
todo eso da una visión del ambiente que es diferente a la del artículo 41, que hablaba de recursos naturales, en términos de productividad, en términos de salud. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se va modificando y actualizando constantemente la visión de lo ambiental, y en esto teniendo en cuenta todas las fuentes y teniendo en cuenta realmente, ¿no? Esto surge, baja desde la doctrina judicial, desde la jurisprudencia, este mismo Código Civil, así que por eso es también la importancia de ir viendo qué se va diciendo en la jurisprudencia, que además es mucho más dinámica que las modificaciones legislativas. Así que bueno, ha sido muy rápido y quedaron muchísimos temas por ver. No sé, Fer, si a vos te parece que hay algo en particular para decir, pero para agregar. Pero bueno, yo por supuesto que quedo a disposición para ahondar, y quien tenga dudas, les dejo mi mail. Quien tenga dudas, cuando estén estudiando, cuando necesiten alguna, bueno, lo que sea, ¿no? Para alguna investigación, porque están trabajando en algo, ningún problema en que me contacten. Bueno, Y muchas yo gracias. propongo que pongas, creo que la última, ahí nos quedan 2 minutitos, el correo de la doctora. Quiero primero agradecerte profundamente por esto. Imagínense lo que sabe, imagínense con lo apasionado que soy yo, como cada vez que nos vemos estamos horas hablando, y yo quiero que ella me transmita más conocimientos y me cuenta y me trae novedades y me hace cambiar y me hace enriquecer las visiones del derecho ambiental. Por eso siempre digo que, siempre esto lo digo, uno tiene que estudiar y tiene que compartir, hablar con el otro, qué entendió, y más cuando habla con personas que también estudian a la par, porque eso es el proceso y la construcción del conocimiento. Uno Y te nunca... peleo también, no lo omitas. También nos peleamos, pero lindo, porque ahí está en la disidencia Hermoso. también, sí, el aprendizaje. Entonces, el agradecimiento, claro que estás invitada para lo presencial, y para cerrar un poco, creo que toda la normativa, esta clase queda grabada, nos sirve para saber dónde tenemos que ir a buscar. Me parece que eso es muy, muy rico, nos diste muchos instrumentos, no solamente internacionales, nacionales, los relacionaste, y esto un poco de, que yo siempre digo en la clase, la tarea que uno lleva, que uno hace y que uno trata de transmitir, es cómo se cohesiona, cómo tratar de el sistema constitucional, no leer un artículo en forma aislada, sino tratar de relacionarlo, y cuando uno lee ese artículo se le venga a la cabeza el 41, yo recuerdo la clase de Rocío, se relaciona con el 43, con el 42, con el 75, inciso 17, con los instrumentos internacionales, el acuerdo de Escazú, la opinión consultiva, digo, todo eso en nuestra cabeza, porque no vamos a saber todo lo que dice, pero vamos a saber dónde ir a buscar, sin olvidarnos, por supuesto, también de la jurisprudencia. Y para cerrar, me encantó esta mirada distinta, que la verdad que yo la conocí gracias a Rocío, del biocentrismo y ecocentrismo, y tener una mirada que articule diferentes saberes, ¿no? Los saberes de los pueblos originarios, que también vienen a sumar a esta nueva mirada, ya no una naturaleza de extraer como recurso, sino de estos bienes comunes, y pensar en una nueva forma de producción, ¿no? Creo que tenemos muchos desafíos y muchas herramientas normativas a las cuales yo te agradezco inmensamente, y me encanta hablar con ella, y me encanta que hayas estado presente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo encantada, me amo dar clases, compartir el conocimiento también, así que, bueno, a disposición para cuando sea. Bueno, te mando un saludo grande, Roque, estés bien, y damos Un por beso. cerrada la clase. Chau, chau, chau a todos.